Buenos días, desde el Palacio de la Moneda, informando sobre los datos de la pandemia de hoy día. Quiero agradecer, como siempre, a los canales de televisión y a las radios que pertenecen a Archi y no Archi, a los periodistas que nos hacen las preguntas y también al equipo comunicacional de la Moneda que nos ayuda a transmitir. Vamos mejorando. Sin embargo, el camino es difícil. Además, este camino no está escrito. La humanidad y el país lo han tenido que ir escribiendo paso a paso. Es un virus desconocido, es un virus nuevo y que hemos tenido que aprender de él y aprender a manejarlo, lo cual no ha sido fácil. Quiero agradecer una vez más a los trabajadores de la salud. Los casos nuevos siguen bajando y tenemos una reducción de menos 12% a 14 días. La tasa de positividad de la reacción de polimerasa en cadena a nivel nacional es de 8% y a nivel metropolitano es 7%, menor que la tasa nacional. Hoy día quiero hacer un primer importante anuncio que nos alegra mucho a la doctora Daza y a mí, porque somos pediatras. Vamos a anunciar el permiso de salida para los niños, recordando además que hoy es el Día Internacional de la Juventud. Por tal motivo, cedo la palabra en primer lugar a nuestra subsecretaria y agradezco también la presencia de la subsecretaria de la Niñez, la subsecretaria Carol Baum. Cedo la palabra primero a Paula Daza. Subsecretaria. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenos días a todos. Así como acaba de anunciar el ministro, hemos trabajado un protocolo con la subsecretaria de la Niñez y con varias sociedades científicas, Sociedad de Pediatría, la Sociedad Científica de Infectología, también la Defensora de la Niñez y otros actores relevantes de la sociedad civil para elaborar un protocolo para dar permiso a los niños. Sabemos el impacto que ha tenido la cuarentena en todas las personas, pero particularmente en los niños que llevan mucho tiempo encerrados en sus casas sin poder salir. Por lo tanto, a partir del día lunes, todos los niños que están en cuarentena van a poder salir con un permiso. ¿Cómo va a ser este permiso? Para los niños menores de 14 años, el permiso lo tiene que pedir un adulto, puede ser el padre, la madre, un tutor, en comisaría virtual. Este permiso va a ser 3 veces a la semana, los días martes, los días miércoles y los días viernes. ¿Por qué esos días? Porque son los días que no salen las personas mayores para evitar el contagio. Esto va a ser por un máximo de 90 minutos y se pueden elegir entre 2 horarios, entre las 10 y las 12 del día y entre también las 4 y las 6 de la tarde. ¿Dónde pueden salir? Al exterior. Estos son permisos que no son para ir a comprar al supermercado, no son para ir a visitar un pariente, no son para ir a hacer trámites con los adultos, sino que son para que los niños salgan al aire libre, estén ojalá en un lugar no concurrido y lo más importante, manteniendo todas las medidas de autocuidado. Y aquí es fundamental porque hay una serie de cuidados que tienen que mantenerse los niños con respecto al uso de mascarilla, evitar el contacto directo con otras personas y también es fundamental decir que se cuiden. Los padres, y esto es un consejo directamente a los padres, el mejor ejemplo que le pueden dar a los padres es enseñarles con su ejemplo. Es decir, el mejor consejo es el ejemplo y ustedes mismos tienen que educar a sus hijos en la casa antes de salir con el lavado de manos, con el uso de mascarilla, el distanciamiento físico para disminuir la propagación del virus. Los niños mayores de 14 años, pueden salir sin un adulto. Y aquí es una cosa muy importante, ellos van a poder pedir un permiso a través de comisaría virtual, por lo tanto van a tener la responsabilidad de poder salir solos, con las mismas condiciones, no visitando, no ir a comprar, no haciendo trámites, no subiéndose al transporte público, pero sí fundamental cuidándose. Así que por lo tanto creo que es una muy buena noticia, pero también es una noticia que nos implica mayor cuidado, mayor responsabilidad y también mayor conciencia de que tenemos que seguir avanzando, pero tomando estas medidas preventivas.
Muchas gracias, subsecretaria Daza. Cedo la palabra a nuestra subsecretaria de la Niñez, Carol Baum. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretaria. Estamos contentos de estar aquí haciendo este anuncio y nuevamente, bueno, agradecer a UNICEF también porque hemos seguido las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y la experiencia internacional, así como también al Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Infectología, la Sociedad Chilena de Pediatría. Así que volver a agradecer este trabajo que se hizo en conjunto con los equipos expertos de la Subsecretaría de Salud, también de la Subsecretaría de la Niñez. Bueno, y repasar que hay tres tipos de situaciones. En primer lugar, el permiso para todos los niños que están en cuarentena, que es lo que señaló la subsecretaria Daza, que tiene que ver con 3 veces a la semana. Hay 2 franjas de horario, entre 10 y 12 y entre 6 y 18, martes, miércoles y viernes, y es fundamental que tengan claro que para esto hay que evitar que se descuiden los estudios. Hay algunos establecimientos educacionales que entregan las clases online en la mañana, otros en las tardes. Bueno, los padres se tienen que organizar para que esto sea de la mejor manera. Y un consejo especial también es con respecto a los menores de 2 años. Si bien no hemos establecido ninguna prohibición respecto a los menores de 2 años, los menores de 2 años no pueden usar mascarilla, es muy difícil que ocupen algunos elementos de protección y hemos visto casos graves de niños de menores de 2 años, es decir, si se contagian, a veces se agravan. Y la mayor cantidad de muertes que ha habido en niños contagiados es en menores de 2 años. Por lo tanto, la recomendación en este caso es, en la medida de lo posible, que el menor de 2 años no salga. Y si vive con niños que van a salir, que ocupen todas las medidas previas y posteriores de limpiarse las manos y no acercarse para poder evitar cualquier tipo de contagio. Posteriormente, en la etapa de transición, se permite la movilidad de los niños de lunes a viernes, haciendo también las medidas, cumpliendo las medidas de las recomendaciones, y a partir de la etapa de preparación en adelante van a poder salir incluso los sábados y domingos, que son los que en transición todavía se encuentran en cuarentena. Eso en primer lugar. Como decía la subsecretaria Daza, a partir del 17 de agosto, pero en la práctica del 18, que es el martes, que es el primer día que pueden salir. Y ¿quiénes no pueden salir? Esto también es importante porque hay algunos niños que no van a poder salir. ¿Quiénes son? Los que presentan cuadros respiratorios como síntomas como tos, dificultad respiratoria, fiebre mayor a 37 grados, síntomas estomacales o dolor de cabeza. Si presentan alguna patología base, cardiorrespiratoria, oncológica, trasplantado, y también los niños y niñas y adolescentes que pueden ser un caso probable. Que puede ser un caso probable, o sea, si estuvieron con alguien que fue contagiado, o si se le están haciendo un test, etc. Eso no pueden salir. Aquí hay que tener especial ojo por una cosa muy importante, que es los niños muchas veces se contagian, pero son asintomáticos. Por lo tanto, los adultos tenemos mayores posibilidades de cuando tenemos síntomas alejarnos, cuidarnos, etc. Pero como los niños a veces no tienen síntomas, tienen un riesgo de contagio mayor en ese sentido. Así que importante eso también. Por otra parte, queremos, como señalaba la subsecretaria Daza, los mayores de 14 años, entre 14 y 18 años, no necesitan salir con un adulto si cumplir con todas las recomendaciones, pedir su permiso en comisaría virtual y aquí el mayor llamado a la responsabilidad. Los adolescentes tienen que cuidarse y entender que esto no es ir a juntarse para hacer vida social, para ir a comprar, para juntarse con amigos. Esto es una salida recomendable para poder terminar con el sedentarismo, para que puedan salir a respirar, a dar una vuelta, pero no a juntarse con gente, a compartir cigarrillos. No, eso no queremos que
que así pasen. Y además queremos señalarles que si es que esto no da resultado, en el sentido de que vemos que se está vulnerando la salida como corresponde de los mayores de 14 años, se va a tener que volver atrás, y como ha dicho el ministro París anteriormente, esto es un plan que se va desarrollando paso a paso, y si es que nos damos cuenta que no es posible cuidar a la ciudadanía con esta medida, vamos a tener que volver atrás. Y por otra parte, el llamado sigue siendo quédate en casa, porque estamos hablando en comunas en cuarentena, sigue siendo, o sea, si se pueden cuidar, cuídense, eso es importante, y tomar en consideración también con quién viven los niños. Si los niños viven con personas que tienen situaciones de riesgo, es menos recomendable que salgan y tienen que tomar más medidas de cuidado. Y en cuarto lugar, que es algo para nosotros muy importante, que son los niños, niñas y adolescentes en contextos de residencias o centros del Sename. ¿Qué pasa con ellos? Todas las residencias de adultos mayores y también las de niños han estado en cuarentena desde marzo, por lo tanto no han podido recibir familiares, no han podido salir, lo que es muy duro para ellos, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a establecer ciertos permisos que son paso a paso de acuerdo a este plan, en que se le va a entregar, cuando están en cuarentena, se encuentra restringida la movilidad de los niños y solo en situaciones excepcionales se va a poder pedir permiso para que puedan salir. Pero a partir de transición van a tener una salida semanal y van a poder ser visitados por sus parientes cercanos, y se van a establecer protocolos y autorizaciones desde las residencias, o sea, a qué hora, cuándo, quiénes, qué cantidad, etcétera, para poder ordenar esto de una forma adecuada. Desde la etapa de preparación vamos a tener 3 salidas semanales cada niño en residencia, se van a permitir ya salidas laborales en residencia que se encuentren en preparación para la vida independiente, y también visitas con la autorización correspondiente. Y posteriormente en la etapa apertura ya se permiten también las salidas educacionales en la medida que esto corresponda. Por eso, bueno, en resumen, 3 tipos de permiso: los menores de 14 años con un adulto, los de entre 14 y 18 pueden pedir su permiso solo, y por último el plan para las residencias del Sename, que tiene su paso a paso, eso no corresponde a las que están en cuarentena, pero sí a todas las demás, y que van a poder encontrar también tanto en la página web del MinSal como en nuestra página del Crece Contigo, que tiene un link especial del COVID, para que tengan toda la información correspondiente y nos puedan también hacer las preguntas, porque tenemos múltiples recomendaciones para hacer más fácil esta salida a los niños, como por ejemplo explicarles, como por ejemplo si a alguno le dificulta el uso de la mascarilla, en lo posible que use máscaras faciales, y también si eso es bueno para ellos porque les facilita la comunicación. Así que creemos que es una gran noticia, se acerca el Día del Niño y posterior a eso ya vamos a poder tener niños que tienen que cuidar los espacios a los que van, pero que van a poder salir 3 días a la semana. Muchas gracias, subsecretaria Carol Baum. Le agradezco mucho la visita a nuestro centro de entrega de datos. A continuación, la subsecretaria Paula Daza, Salud Pública, dará a conocer las cifras de hoy día. Doctora Daza, por favor. Con respecto a la situación de nuestro país de la pandemia COVID-19, en el día de ayer se registraron 1.540 casos nuevos, de los cuales 421 son asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas a la fecha alcanza 378.168, de las cuales 16.544 son personas activas. Queremos lamentar el fallecimiento de 27 personas que fueran inscritas en el registro civil de acuerdo a los datos entregados en el DEIS en el día de ayer, lo que da un total de 10.205 personas fallecidas asociadas al COVID-19 en nuestro país. En relación a las personas hospitalizadas, hoy día tenemos 1.255 personas hospitalizadas en unidad de cuidados intensivos, de las cuales 197 son personas que están en estado crítico. Y en relación a la red integral de salud, podemos decir que tenemos 522 ventiladores disponibles para todo el país de Arica a Magallanes.
Y en cuanto a la red de laboratorios, que ya contamos con más de 110 laboratorios en todo nuestro país para informar de COVID-19, en el día de ayer se informaron 19.348 exámenes, lo que da una cifra total de 1.908.964 exámenes hasta el día de hoy desde el inicio de la pandemia. Y finalmente, una vez más, hacer un llamado para que las personas se aíslen en residencias sanitarias. Es uno de los pilares más importantes para frenar esta pandemia, es el aislamiento. Y es por eso que tenemos que testear, tenemos que trazar, pero tenemos que aislar a las personas, porque si no aislamos a las personas no vamos a poder contener esta pandemia. Las residencias sanitarias están en todo el país, de Arica a Magallanes. Todas las personas COVID-19, todos los casos sospechosos, todas las personas que son contactos estrechos y no puedan aislarse en su casa, pueden ser trasladadas a una residencia sanitaria. Las residencias sanitarias son absolutamente gratuitas para todas las personas. Hoy día contamos con 157 recintos, con más de 10.000 cupos y tenemos 5.505 personas hospitalizadas, o sea, ingresadas en residencias sanitarias. El teléfono para contactarse, para conocer la información, es 800-726-666. Eso sería todo por hoy, ministro. Muchas gracias, subsecretaria Paula Daza. Otros anuncios importantes para el día de hoy. La comuna de San Vicente de Tahuatahua debe entrar en cuarentena y esta cuarentena comienza a partir del día viernes a las 22 horas. Me he comunicado telefónicamente con el alcalde de la comuna de San Vicente de Tahuatahua, como corresponde. Él ha agradecido esta comunicación y esta comuna, como dije, entra en cuarentena. Un segundo anuncio muy importante para nosotros y que además nos da mucha satisfacción es anunciar que las comunas de Estación Central y Santiago pasan a transición a partir del lunes a las 5 de la mañana. Por lo tanto, hemos invitado a los alcaldes Alessandri y Delgado a esta mesa de información de datos y comunicación del coronavirus. Cedo la palabra al alcalde Alessandri, en primer lugar, y después al alcalde Delgado de Estación Central. Alcalde Alessandri. Buenos días, ministro. Buenos días, subsecretaria, alcalde Delgado. Es una noticia importante para Santiago. Nosotros el domingo vamos a cumplir 143 días de cuarentena, lo que ha sido muy difícil de sobrellevar para gran parte de la población que sí ha cumplido estrictamente los protocolos sanitarios. Por eso queremos agradecerle primero que todo a la población y junto con eso llamar a la cautela. Aquí no hay que hablar de un desconfinamiento, estamos pasando una etapa de transición que tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, el comercio va a poder volver a abrir, pero con dependientes que sean de comunas que estén en etapa de transición. Eso se va a fiscalizar con mucha fuerza. El llamado también es a las personas que no tengan que salir, que no lo hagan, a los empleadores que mantengamos el teletrabajo lo más que se pueda. Fundamental cuidarnos entre todos, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Tenemos sectores importantes, el límite con Estación Central, el de Meix, tenemos barrios populares como el Matadero Franklin, el sector de Victoria, el casco histórico. Vamos a estar fiscalizando con carabineros, con PDI, con el ejército, pero es imposible tener un carabinero en cada esquina o un fiscalizador. Por eso llamo a la responsabilidad tanto de los vecinos que han cumplido también como del comercio en Santiago, que sabemos que lo ha pasado muy mal. Esta es una primera luz de esperanza que se abre, estamos abriéndonos el día lunes, pero por cierto con mucha cautela para no tener que retroceder. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde Alessandri. Le cedo la palabra al alcalde de Estación Central, alcalde Delgado. Gracias, ministro. Muy buenos días. También saludar, por supuesto, a la subsecretaria Daza y al alcalde Alessandri. Primero, reforzar lo que acaba de decir también el alcalde de Santiago. El lenguaje crea realidad. Estamos viendo como en muchos medios de comunicación y mucha gente habla de desconfinamiento como sinónimo de transición. Eso es absolutamente equivocado. Y hay que ser claro en eso, porque si seguimos hablando de manera equívoca con respecto a los conceptos, por supuesto que también el mensaje que le llega a nuestros vecinos
el mensaje que le llega a nuestra población flotante, que ha sido obviamente motivo de análisis en esta resolución, por supuesto que va a generar confusión. La transición no tiene nada que ver con el desconfinamiento. El desconfinamiento recién comienza a hablarse de aquel concepto en la etapa 4. Por lo tanto, estamos hablando de una etapa de transición. Porque mucha gente me dice, alcalde, pero ¿cómo vamos a salir de la cuarentena? Y también hay que entender que hay mucha gente que se está quedando en la lógica blanco-negro de abril o mayo, donde habían cuarentenas que se entraban o se salían. Una gracia que tiene el plan paso a paso es justamente la gradualidad. Se avanza, como en el caso de dos comunas importantes, Santiago Central, se retrocede, ¿cierto?, como le está ocurriendo también a San Vicente, Tahuatahua. Y estamos todos sujetos justamente a esa evaluación. Y tenemos que salir entre todos. Así como estamos avanzando entre todos, también entre todos tenemos que asumir, por supuesto, si seguimos al paso 3 y 4 y 5 o si vamos a retroceder. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque el pasar a transición no es suerte. El pasar a transición no es que nos ganamos una rifa como comuna al pasar a transición, o en un raspe, o en un bingo. El pasar a transición se lo ganan las comunas con esfuerzo en conjunto, entre la comunidad organizada, las ollas comunes, la solidaridad, los voluntarios, los funcionarios municipales, los privados que han sido responsables. No todos han sido tan responsables, pero muchos han sido responsables. Por supuesto, ¿cierto?, el equipo de salud, de los distintos dispositivos que hay en las comunas. Un trabajo en conjunto. La gente responsable es más que la gente irresponsable. Es más. Lo que pasa es que los porfiados se notan más. Pero hay que entender de que si estamos cumpliendo con los números es por un esfuerzo. Y yo creo que en la vida el esfuerzo se premia. ¿Y cómo se premia? Bueno, pasando la etapa 2. ¿Significa eso que terminamos con todo, que hay que celebrar? No, para nada. Significa que tenemos que tomar conciencia del esfuerzo que hemos hecho y significa que tenemos también que tomar conciencia de la responsabilidad de estar en el paso 2. Por lo tanto, un llamado a los vecinos de Estación Central, las vecinas, a la gente que va a ir a Estación Central, a los privados, a la gente que trabaja en la comuna. No relajar las medidas, mascarilla, distancia, alcohol gel o lavarse las manos. El comercio, hemos hablado con ellos, van a abrir de manera diferida también. Las ferias libres también estamos conversando para poder sumar días, pero todo gradual. Transición no es lo mismo que antigua o nueva normalidad, no es lo mismo que retorno seguro. Transición, como lo dice la palabra, es justamente prepararnos todavía para pasos siguientes. Por lo tanto, vamos a seguir comunicando a la gente, vamos a seguir también con la trazabilidad, el aislamiento, que es muy importante, lo dijo la subsecretaria Daza, el testeo. Vamos a seguir también con urbanismo táctico para poder demarcar, obviamente, todo lo que es el espacio público. Algo muy importante, el rol de los privados. Le hemos pedido a los privados que también se hagan cargo, que ellos también tienen que ser responsables de lo que están o lo que van a abrir, los centros comerciales, los privados. Con el Consejo Municipal hemos discutido, entiendo que vamos a aprobar una ordenanza la próxima semana para poder exigir a los privados, por ejemplo, que se hagan cargo de las filas que hay fuera de su recinto, porque ellos también tienen que hacerse cargo de aquella situación, para poder asegurar, ¿cierto?, la distancia social, el uso de mascarilla. Bueno, los privados también, si quieren avanzar, tienen que ayudarnos. El Estado no puede estar en cada rincón. Así es que el llamado es justamente hablar de transición, no de desconfinamiento, el llamado a seguir cuidándonos y por supuesto es una gran responsabilidad y cada día tiene su afán, como se dice, cada día también tiene su desafío y vamos a asumir este desafío con mucha responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, alcalde Delgado. Hemos visto en las noticias, hemos visto en la televisión cómo ambas comunas han hecho enormes esfuerzos demarcando calles, demarcando veredas, instruyendo a la población, educando, y por eso, más que un premio, es un reconocimiento al trabajo que han hecho las comunas, que han hecho los ciudadanos de ambas comunas, que han logrado bajar la tasa de contagio, y es por eso que pasan a esta etapa de transición. Nosotros le vamos a entregar a ambos alcaldes la guía de autocuidado. Alcalde Alessandri, alcalde Delgado, la guía de autocuidado que se puede repartir a todos los habitantes de las comunas para que aprendan ahí cómo cuidarse y sobre todo cómo evitar la diseminación viral. Pasamos ahora a las preguntas. Primera pregunta.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Uno de los reparos para que Santiago y también Estación Central no avanzaran a la transición, a pesar de los buenos indicadores, era la alta movilidad, el comercio y los servicios que se concentran en esas comunas. Hay lugares complejos, ustedes lo decían, como el eje Alameda, el centro de Santiago, el barrio Meix y los terminales de buses, esto en Estación Central. ¿Cómo se va a controlar esta alta circulación? ¿Habrán fiscalizaciones especiales en esos puntos considerados críticos? ¿Y qué va a suceder con el comercio ambulante, que también había sido una de las aprehensiones de las autoridades sanitarias? Eso para los alcaldes. Y para el ministro Enrique París, ¿cuál es el mensaje a la ciudadanía para que no se repita lo que sucedió, por ejemplo, en Rancagua, en Melipilla, donde en el primer día de la fase de transición se produjo una alta movilidad, como si fuera una víspera de Navidad, un 24 de diciembre? ¿Cuál es ese mensaje? Muchas gracias, Maribel, de Megavisión. Le daré en primer lugar la palabra a los alcaldes. Voy a darle la palabra al alcalde Alessandri para que conteste las preguntas atingentes a su comuna y después al alcalde Delgado para que conteste la pregunta atingente a su comuna. Alcalde Alessandri. Gracias, ministro. Maribel, con respecto a Santiago, en tiempos normales confluyen 2,5 millones de personas. Tenemos grandes 20 estaciones de metro, tenemos casas centrales de universidades. Acá lo que hemos hecho es un plan de segregación de las calles, de demarcaciones, de apertura gradual de los parques. Con el comercio, he hablado con los malls para que no abran inmediatamente, para que exista un protocolo muy estricto en cuanto al aforo máximo en cada recinto, a que se exija mascarilla, a que haya distanciamiento social. No queremos que ocurra lo que vimos semanas anteriores en una tienda del sector oriente que la tuvieron que cerrar. Hemos estado trabajando junto al alcalde Delgado, a Carabineros, al Ejército, a la subsecretaria Martorell, al intendente metropolitano, en también resguardar con respecto al comercio ambulante. Fundamental, el día de mañana regresa el servicio casco histórico al casco histórico de la ciudad, valga la redundancia. Vamos a estar en sectores como el Matadero Franklin con Carabineros, vamos a estar en el sector de Victoria, en el sector de Meix y por supuesto en el casco histórico con mayor fiscalización. El llamado que podemos hacer a la ciudadanía es a no salir si no es estrictamente necesario. Bien lo decía el alcalde de Estación Central, esta es una transición a una próxima apertura. Tenemos que ir con mucha cautela, paso a paso, porque no queremos, usted lo decía, que ocurra lo que lamentablemente ha sucedido en Rancagua o en Melipilla. Esto no es chip libre, seamos súper claros en eso, estamos tomando todas las medidas. También Santiago trabaja una próxima ordenanza que esperamos sancionar la próxima semana en el Consejo Municipal, que va a exigirles, sobre todo a oficinas como el Registro Civil, como banco, AFP, AFC, notarías que están en el centro de Santiago, lugares de espera, demarcaciones y fiscalización. De la pandemia salimos todos juntos, por eso el llamado también es a la responsabilidad. Muchas gracias, alcalde Alessandri. Alcalde Delgado. Sí, en la misma línea con respecto a los terminales de buses, que obviamente generan flujos en tiempos de normalidad, prepandemia, ha habido una baja importante en los flujos de los 4 terminales de buses. Hoy día están operando a eso de un 10% de su capacidad normal habitual. Yo no veo alguna razón para que los terminales de buses, por ejemplo, tengan un aumento explosivo de usuarios, porque, entre otras cosas, los terminales de buses también dependen de la zona de destino, dependen también de los cordones sanitarios, dependen, ¿cierto?, de las fiscalizaciones también fuera de la comuna de Estación Central. Por lo tanto, la cantidad de viajes o el aumento de viajes no se condice con que la comuna de Estación Central necesariamente o no esté en cuarentena o en transición. Pero sí, obviamente, estamos en conversaciones con los centros comerciales. Yo les he pedido que no abran el primer día de la transición. Por supuesto, ellos también lo han aceptado. Va a haber una apertura gradual, al menos una semana después, y también con gradualidad la cantidad de tiendas que van abriendo y rubros dentro de los mismos. Pero también el desafío está justamente el comercio ambulante legal, que ahí tenemos 2 miradas. La primera mirada, que tiene que ver con la estrategia policial. Efectivamente nos han confirmado una mayor dotación policial para las próximas semanas y estamos en conversaciones con la subsecretaria Martorell y también con el alto mando de Carabineros para aquello. Pero también la pandemia ha puesto la relevancia en un problema social de fondo. Yo siempre lo he dicho.
La punta del iceberg es la cuneta con el paño del comerciante ambulante legal. Esa es la punta del iceberg. Lo que hay detrás o bajo el agua es una problemática social muy compleja. La informalidad administrativa de los migrantes trae informalidades en vivienda, en trabajo, en educación, en salud. Y eso hay que trabajarlo también de manera multifactorial. O sea, hay que trabajar obviamente otros aspectos de sus vidas diarias para que ellos puedan encontrar el día de mañana un trabajo que no sea la calle. Ahora, en lo inmediato, estrategia de copamiento, estrategia obviamente de mucha fiscalización, pero en el mediano y largo plazo, estrategias sociales justamente para poder apoyar a las personas más vulnerables, porque no son solamente los comerciantes ambulantes prepandemia. Hoy día, con la pérdida de trabajo, hoy día con la pérdida de ingresos de muchas familias, de miles de familias, vamos a tener seguramente más personas potencialmente como comerciantes ambulantes, y ya lo estamos viendo también en las ferias libres, lo que son los coleros, el aumento, ¿cierto?, en esa condición. Muchas gracias, alcalde Delgado. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, voy a ser bien breve. Es obvio que las cuarentenas, cuando son muy prolongadas, producen daño, producen problemas en las personas. Entiendo a aquellas personas que salieron en forma masiva en las ciudades que usted nombró, pero espero que esto no vuelva a ocurrir, porque justamente estamos educando, estamos transmitiendo esta idea de que hay que ir paso a paso, que hay que cuidarse. El que no necesita salir es mejor que se quede en su casa, y si tiene que salir, que mantenga el distanciamiento físico, que lleve la mascarilla, que use el alcohol gel, que respete las normas sanitarias. Pero entiendo perfectamente a las personas de aquellas ciudades que usted nombró, y es por eso que hemos invitado en este caso a los alcaldes. Ese día también el alcalde de Rancagua, por ejemplo, el señor Soto, estuvo presente por Zoom, pero es muy importante escuchar a las autoridades comunales que están aquí con nosotros, que han dado todas las medidas que ellos van a implementar para justamente ir con cuidado avanzando. Pasamos a la segunda pregunta, por favor. Sí, buenos días. Es aclarar qué va a pasar con los mayores de 14. ¿Tendrán que sacar clave única o registrarse en la comisaría virtual para los permisos de salida de los niños que estén en cuarentena? Y lo siguiente es preguntar respecto a los otros bloques en la región metropolitana. ¿Cómo se va a trabajar con las comunas que siguen en cuarentena para iniciar el paso a paso? Gracias, Valentina, de Televisión Nacional. La primera pregunta la contestará la subsecretaria Paula Daza. Con respecto a los niños, sí, primero que nada quiero aclarar, no sé si fuimos enfáticos en decir que estos permisos van a ser para aquellas comunas, niños que vivan en cuarentena, que hayan cumplido 14 días de cuarentena. Es decir, una comuna que tenga menos de 14 días en cuarentena, esos niños no van a poder salir, todavía no van a tener permiso. Y esto tiene una lógica principalmente sanitaria, primero que nada, porque cuando uno decide poner una comuna en cuarentena, durante ese periodo los números epidemiológicos son más altos, por lo tanto el riesgo de contagio es más alto, y esos niños han estado en libertad en las semanas previamente. Por lo tanto, este es un permiso que va a ser para todos los niños que están en comunas en cuarentena después de los 14 días de haber cumplido ese periodo. En relación a los mayores de 14 años, se tienen que registrar. Hoy día nadie que necesite un permiso a través de comisaría virtual necesita la clave única. Puede usar la clave única, pero sí tiene que registrarse, y se registra con sus datos personales, con el RUT, y de esa manera puede obtener su permiso personal el niño mayor de 14 años para salir. Esto va a ser a partir del lunes, no todavía. A partir del lunes puede obtener este permiso a través de comisaría virtual y no va a requerir una clave única. Muchas gracias, doctora Daza. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros nos reunimos los miércoles y los domingos, un gran grupo de personas, varios ministros, subsecretarios, el presidente, expertos estadísticos, y analizamos comuna por comuna. Por ejemplo, para la comuna de Estación Central o de Santiago, que fue las analizadas hoy día, entre otras, analizamos los casos estimados, la evolución de los casos estimados, la positividad del PCR, la cantidad de la capacidad hospitalaria, las residencias sanitarias, la trazabilidad y la confirmación de casos. En base a todos esos parámetros y algunos otros parámetros de tipo socioeconómico que son muy importantes, nosotros analizamos las comunas. Para las comunas de la región metropolitana que están posible paso de transición, las voy a leer algunas. Eso no significa que vayan a pasar a transición de inmediato, va a depender obviamente del comportamiento,
pero en posible paso podrían estar Talagante, Padre Hurtado, Recoleta, Peñaflor, por dar algunos ejemplos. Y eso lo vamos estudiando, como ya dije, 2 veces por semana. Si las variaciones son positivas, obviamente que vamos a ir avanzando hacia transición. Si las variaciones son negativas, la comuna permanece en cuarentena, pero es un estímulo, yo creo, a la población ver también cómo se reconoce el esfuerzo que hacen las comunas para disminuir la diseminación del virus, bajar los casos confirmados, tener residencias sanitarias, bajar la PCR y todas esas cosas se toman en cuenta para ir avanzando. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Muy buenas tardes, Maolis Castro por el Líbero. Ministro, Santiago ha tenido una de las cuarentenas más prolongadas a nivel internacional. Y a propósito de esto, queríamos preguntar por una columna de Ascanio Cavallo, publicada el fin de semana, y en la cual expone una serie de argumentos sobre la posible ineficacia de las prolongadas cuarentenas para evitar el colapso sanitario. Él resalta el ejemplo de Suecia, que aplicó medidas más relajadas de confinamiento y admitió que su único error fue el descuido de la población de alto riesgo. Finalmente, él dice que el confinamiento prolongado es más una medida dictada por el pánico político, lo cito, y que ahora se está anunciando un fin de cuarentenas llena de restricciones y sin focalizarse en los grupos de alto riesgo. Nosotros queríamos saber cuál es su opinión sobre esto. Gracias. Muchas gracias, el Líbero, Marlis. Bueno, yo leo habitualmente La Tercera, en reportajes de La Tercera. Ascanio Cavallo lleva escribiendo mucho tiempo. Sus columnas son muy interesantes y le agradezco obviamente el aporte que él hace a la política y también al cine. Obviamente que tiene razón, y eso está demostrado incluso con estudios científicos, y el alcalde de Santiago lo acaba de decir. Una cuarentena muy prolongada al final se vuelve ineficaz por varios factores. El alcalde Delgado también lo ha dicho, hay que tomar en cuenta los determinantes sociales. O sea, si una persona no tiene trabajo, si una persona no tiene ingresos, si vive en un lugar inadecuado desde el punto de vista de la calidad de la vivienda, de la calidad que pueda tener la familia en esa vivienda tan pequeña, obviamente que la cuarentena empieza a perder su eficacia. Es por eso que nosotros revisamos, como ya dije, 2 veces por semana, tratando justamente de avanzar y de hacer salir a las comunas de las cuarentenas. La posibilidad de hacer cuarentenas a grupos de personas, calificadas, a veces por edades, a veces por enfermedad, a veces por el lugar donde habitan, también ha sido estudiada, y obviamente que tomaremos en cuenta las opiniones de los diferentes expertos o de los que transmiten la información que viene del extranjero. Es muy interesante lo que aporta Ascanio Cavallo y obviamente que lo tendremos en cuenta, pero para eso también necesitamos la colaboración de toda la población de nuestra patria. Muchas gracias. Ministro, buenas tardes. En el informe epidemiológico que publicaron hoy día en la sección de trazabilidad viene un índice que habla de casos investigados. ¿Esto significa que pudieron conocer todos los contactos de este caso o solo le notificaron que era un caso positivo? En concreto, para que un caso se considere investigado, finalmente, ¿qué tiene que pasar? Muchas gracias por la pregunta, la contestará la doctora Paula Daza. Le quiero recordar que nosotros hemos hecho un esfuerzo gigantesco y finalmente ayer el informe epidemiológico trae los resultados comuna por comuna, tal como se prometió. Le doy la palabra a la doctora Daza. Gracias, ministro. Yo antes de dar la respuesta, primero que nada quiero dar un agradecimiento al trabajo que se ha hecho por parte de la atención primaria junto a los Seremis de Salud. La verdad que el trabajo que ha hecho durante todo este periodo la atención primaria para fortalecer el testeo y la trazabilidad ha sido gigantesco, y esto lo podemos ver hoy día reflejado, que contener la información a nivel central de todas las comunas de nuestro país con esta rigurosidad es un trabajo que lo han hecho las Seremis de las distintas regiones junto a todos los trabajadores de la atención primaria de nuestro país. En relación a su pregunta, efectivamente, con respecto al indicador 4, es oportunidad de la investigación epidemiológica y registro del primer seguimiento. Y esto es la proporción de casos informados en los cuales se inicia la investigación epidemiológica y se identifican
los contactos estrechos antes de las 48 horas. Es decir, de los casos confirmados se realiza la investigación epidemiológica antes de 48. ¿Y qué significa esa investigación epidemiológica? Se pregunta el estado de salud de las personas, se les dan las indicaciones de aislamiento, si requiere o no una residencia sanitaria, y también se le hace la búsqueda de los contactos estrechos, es decir, quiénes han sido sus contactos estrechos y se le indica cuál es la definición de contacto estrecho. Y en relación al segundo indicador, que es el indicador, ¿no es cierto?, de investigación epidemiológica de los contactos estrechos, es decir, se inicia la investigación epidemiológica de los contactos estrechos, es decir, se contactan los contactos estrechos y se le preguntan las mismas preguntas, estado de salud, si ha tenido, ¿no es cierto?, si está realizando el aislamiento y se le dan las indicaciones de aislamiento. Esos son los indicadores que hemos ido incorporando, que son parte de la estrategia de TTA que tenemos hoy día en el Ministerio de Salud en todo el país. Muchas gracias, doctora Daza. Me sumo a las felicitaciones al DEIS también y a todo nuestro equipo de salud y de la atención primaria que hace este trabajo día a día, colaborando con la trazabilidad y el aislamiento. Última pregunta. Muy buenas tardes. Una de las mayores preocupaciones en ambas comunas, Estación Central y Santiago, es la población flotante. Hay una oficina de urbanismo que propone un plan que se llama 7 domingos, que consiste en dar un día de descanso en la semana según cada rubro. Por ejemplo, que los lunes no abran las oficinas, que los martes no abra el retail, para que se pueda entender en qué consiste este plan, y que permitiría bajar en un 30% la población flotante. ¿Se podría evaluar algo así en estas comunas? Y en segundo lugar, también sobre las consultas no COVID que se han estado retomando en estos últimos días, ¿cómo va eso y cuál es el llamado para que los pacientes que no han estado yendo a las consultas puedan ir sin el temor a contagiarse? Muchas gracias por la pregunta. Hemos recibido el estudio y las propuestas del arquitecto y urbanista señor Iván Poduje y vamos a obviamente estudiarlas. Yo no puedo responder inmediatamente, los alcaldes también tienen que obviamente estudiar esta propuesta que es muy interesante y creo que hay que coger todas las propuestas. Uno está aquí para escuchar, para dialogar. De repente, y lo reconozco, la respuesta a veces es más dura, pero yo estoy por escuchar, por dialogar, como lo hemos dicho desde el comienzo, y los alcaldes, y yo sé que las comunas también van a estudiar esta propuesta y es probable que podamos implementar algunas de las ideas del señor Poduje porque nos parecen muy atingentes. Con respecto a la segunda pregunta, hemos retomado una cantidad muy importante de cirugías. Desafortunadamente hoy día nuestro subsecretario de redes asistenciales no está, él ha manejado ese tema. Hemos retomado además el trabajo de pabellones. Hoy día no queda ningún paciente conectado a máquina de anestesia para recibir ventilación mecánica y en un sinnúmero de hospitales se están tomando medidas para retomar las cirugías. Tenemos un plan que ayer se presentó, entre comillas, en parte a la Cámara de Diputados. Estamos haciendo inversiones al respecto. Vamos a alargar los horarios de trabajo, obviamente pagando al personal de salud, para tomar medidas que vayan a disminuir la lista de espera. Tenemos más de 2 millones de personas en lista de espera por especialidades y más de 200.000 personas en lista de espera por algunas patologías GES y auge. Vamos a dar prioridad al cáncer, vamos a dar prioridad a todas las enfermedades que producen mucho sufrimiento y mucho dolor a las personas. Así que estamos trabajando en eso, le agradezco mucho su pregunta. Con esto damos por finalizada la reunión de hoy día. Buenas tardes y que les vaya muy bien.